Varias generaciones antes de la guerra de Troya, el rey de Asterión murió en la isla de Creta y dejó 3 hijos varones listos para ocupar el trono vacante. Minos, el mayor, consideraba que el trono le correspondía. Sus hermanos, Sarpedón y Radamantis, no estaban tan convencidos. «Los dioses están de mi lado. ¿Necesitan que ellos me envíen un signo? Lo tendrán», dijo Minos. Se acercó a la playa y le pidió a Poseidón, el olímpico soberano de los mares, que le enviara uno de sus toros sagrados. Y le aseguró que una vez aparecido, él lo sacrificaría en su honor. Un poderoso toro blanco emergió de las aguas y tanto Sarpedón como Radamantis se rindieron ante la evidencia. El trono era para Minos. Los dioses lo habían elegido. El pueblo de Creta quedó fascinado por la señal y le rindió pleitesía al flamante rey, que cometió un error. Maravillado por el porte y la raza de aquel ejemplar, lo mezcló entre sus rebaños y sacrificó otro animal para Poseidón. El dios se dio cuenta de ello, contuvo su ira y tramó un castigo ejemplar. Entonces pensó en Pasífae, la esposa de Minos, una mujer de singular linaje, hermana de la hechicera Circe, ambas hijas de Helio, el dios Sol. Pasífae, que también dominaba las artes mágicas, no pudo imaginar jamás la hechicería que Poseidón le tenía reservada. El colérico dios hizo que se desatara en ella un amor apasionado por el toro blanco. Pasífae no dejaba de pensar día y noche en aquel animal que la ignoraba por completo. Fue más adelante cuando el arquitecto e inventor Dédalo llegó a Creta y comenzó a trabajar para la corte, que ella, en secreto, le rogó que la ayudara. Dédalo, el hombre de los 1000 inventos, se sintió estimulado por el reto que le proponía la reina. Esculpió una ternera de madera hueca y la cubrió con auténtico cuero de vaca. Era tan semejante a una ternera verdadera que el toro quedó seducido. Pasífae estaba dentro de aquel simulacro y así se pudo ejecutar la insólita unión. La venganza de Poseidón sería todavía más larga porque la reina había quedado embarazada. Minos toleró como pudo semejante aberración al comprobar que Pasífae había tenido un hijo híbrido que no respetaba ninguna ley natural, un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Temeroso de quedar en ridículo y perder el respeto de la plebe, le encargó al ingenioso Dédalo la construcción de una morada de la cual el Minotauro no pudiera salir ni ser visto por nadie. En Knossos, en la misma isla de Creta, Dédalo se abocó con deleite a la invención de un palacio generoso en vueltas y revueltas, con múltiples pasadizos sin referencias, con salas que se parecían en esencia a la misma sala, con puertas que llevaban hacia corredores amplios que conducían a otras salas y a otros corredores, patios, jardines sombríos, aljibes, sótanos abruptos o empinadas terrazas, hasta llegar a un corredor, el mayor de todos, donde la brutal criatura prefería dejar pasar las horas. Desde ese corredor central se abrían galerías en todas las direcciones, y por más que se caminara y se caminara, siempre se volvía al centro y al Minotauro. Cuando el monstruo creció, se reveló un rasgo de su carácter: la ferocidad, a tal punto que su alimento preferido era la carne humana. Minos era un rey amado por
todos los cretenses, porque él tenía la capacidad de impartir justicia y leyes con sabiduría. Además, era un buen estratega en la guerra. Año tras año acrecentaba la riqueza de su reino, enviando expediciones de conquista que siempre culminaban con victorias resonantes. Entre sus hijos, prefería a la inteligente Ariadna, gran tejedora, y al fuerte Androgeo, un atleta insuperable en la carrera, el lanzamiento de disco o el pugilato. Todo lo hacía con una destreza única. Cuando Androgeo recibió una invitación para competir en Atenas, Minos no dudó en autorizar su partida. El joven atleta triunfó en todas las competencias sin sospechar que esto le costaría la vida, porque despertó la ira y la envidia de sus competidores y del mismo rey de Atenas, Egeo. Poco después, Minos recibió la noticia funesta. Androgeo había muerto en tierras griegas, bajo circunstancias dudosas. Entre lágrimas y lamentos, juró vengar a su hijo. Envió a la mayor parte de su flota para poner de rodillas a la orgullosa Atenas, pero esto no le fue posible. El ejército ateniense resistía con fiereza los embates y las posiciones no avanzaban. Al ver que su deseo de una rápida conquista no era posible, Minos le pidió a Zeus, el rey del Olimpo, que lo ayudara en su causa. Enseguida, una extraña peste se propagó por Atenas y cientos de habitantes murieron. Mientras tanto, las cosechas se arruinaban y el ganado moría. El fantasma del hambre asediaba a la ciudad. Empujado por el pánico de los ciudadanos, Egeo consultó su oráculo, que no dudó, y le dijo que había que concederle a Minos lo que él pidiese. Entonces Egeo envió un emisario a la corte enemiga. ¿De veras me darán lo que pida?, dijo Minos con ojos ardientes. Y el emisario respondió: esas son las órdenes que debo obedecer. Ese es el motivo de mi visita a tu reino. Quiero que una vez al año Atenas me entregue un tributo, 7 jóvenes y 7 doncellas. Ante la sorpresa del emisario, el rey aclaró con malicia y dijo: serán pasto para el Minotauro. Entrarán a su laberinto sin armas. Si acaso alguno de ellos lo venciera y luego diera con la salida, prometo que se podrá marchar libremente. Y así quedó sellado el terrible destino de 14 jóvenes. 14 familias de luto. Y al año siguiente, otros 14. Ninguno regresaba. Nada más se sabía de ellos. Entraban indefensos, temblorosos, en habitaciones que parecían repetirse sin cesar, hasta que en alguna encrucijada conocían al Minotauro, y era lo último que conocerían en sus vidas. Mientras Minos disfrutaba su venganza cruel y desproporcionada, las cosas no iban bien en Atenas para el rey Egeo. El pueblo comenzaba a manifestar su indignación por el acuerdo, que enlutaba a tantas familias. Ya no había peste, ni sequía. ¿Pero a qué precio? ¿Realmente era necesario sacrificar a la juventud de Atenas? ¿Acaso los dioses podían ser tan crueles? Teseo, hijo del rey y un héroe admirado por sus compatriotas, tomó la decisión de ayudar a su padre y le dijo: Padre, este año me sumaré a los jóvenes que darás como tributo a Creta. Mataré al Minotauro y regresaré. No, hijo, lucharás contra 2 imposibles a falta de uno. Aún si mataras al Minotauro, no podrías salir del laberinto. Confía en mí, algo se me ocurrirá,
respondió Teseo, que era fuerte y hábil para la lucha y ya había superado pruebas difíciles a pesar de su juventud. Cuando llegó el día, Teseo partió a Creta con los elegidos, a quienes animó durante el trayecto. Su optimismo los contagió de tal modo que todos creían en su victoria. Tal era la convicción de Teseo. Minos se asombró de que Egeo enviara a su propio hijo para ser devorado por el Minotauro. Por el gusto de conocer a ese príncipe a punto de morir, lo invitó a un banquete antes del sacrificio. Y Minos dijo: «Tu fama es justa. Veo que no te falta valor». Ariadna, la hermosa hija de Minos, entró a la sala para conocer también al príncipe de Atenas. Le bastaron unas pocas palabras y algunas miradas para sentirse atraída de modo fulminante por Teseo. Tan piadosa como enamorada, salió de la sala y fue hacia el taller del ingenioso Dédalo. Y le dijo: «Dédalo, tú fuiste capaz de construir el palacio del cual nadie puede salir, salvo tú mismo. Por favor, dime el secreto y sellaré mis labios». Tras rogarle 100 veces, Dédalo, conmovido, le explicó el ardid. Puesta en conocimiento, Ariadna entregó a Teseo, sin que nadie la viera, un ovillo de hilo. Y le dijo a Teseo: «Suelta el hilo al entrar al laberinto y podrás encontrar el camino de regreso. Solo te exijo que a cambio me concedas lo que yo te pida». «Parece que a ustedes los cretenses les gusta exigir mucho a cambio de lo que dan», dijo Teseo desconfiado. «No soy como mi padre, no te pediré sacrificios, ni tesoros». «De acuerdo. ¿Y qué deseas?» «Irme contigo. Quiero que me lleves a tu tierra y vivamos juntos para siempre». «Trato hecho», concedió Teseo. La princesa era hermosa y él no tenía nada que perder. Poco después, Teseo fue introducido al laberinto, seguido por sus aterrados compañeros, y tomó al pie de la letra el consejo de Ariadna y comenzó a devanar el ovillo. «Ustedes espérenme aquí, no den un paso más, les prometo que volveré», ordenó al resto para que no se alejaran de la salida. Y se perdió en salas negras, sumidas en un silencio atroz, eligiendo galerías al azar, atento a toda sombra. Cuando llegó al corredor central, vio las estrellas arriba. Después de los muros desnudos y junto a un aljibe lleno de arena, una figura contrahecha, poderosa, con una cabeza de toro coronada por 2 cuernos puntiagudos. El Minotauro sacudió la tierra bajo sus pies con la impaciencia del hambre, con la ansiedad del cazador que aguarda a su presa. Era el tímido y feroz hijo de Pasifae, el espanto y la vergüenza de Minos. Teseo era fuerte, no tenía miedo. Sacó la corta espada que había ocultado entre sus ropas y con ella atravesó el cuello bestial de Minotauro, que, acostumbrado al terror que paralizaba a los prisioneros, no había previsto un ataque tan feroz y decidido. Teseo repitió esa estocada, y otra vez y otra, hasta el último estertor. No podía permitir más sacrificios, no habría más luto en Atenas. Después, no hizo más que deslizar sus dedos por el hilo y desandar el camino hasta encontrar a sus compañeros de viaje y la salida. El sórdido palacio había quedado vacío. Teseo fue por Ariadna y marcharon hacia el puerto. Subieron una nave veloz y escaparon a toda vela antes de que el ejército de Minos supiera lo que había pasado. En la isla Día,
bajaron a la playa. Allí Teseo comprendió que su pueblo nunca le perdonaría casarse con una princesa de la aborrecida Creta. En Atenas lo esperaban la gloria y el trono que heredaría de su padre. Algunos dicen que Baco, el dios de los viñedos, quería a Ariadna para sí y provocó un influjo en el héroe para que él la olvidara. Ariadna, agotada, se durmió en la arena y Teseo les ordenó a sus remeros partir sin ella. Cuando ella abrió los ojos, supo que había sido cruelmente abandonada. Desesperada y furiosa, vagó por la costa sin saber qué hacer. Por el súbito amor a este hombre había traicionado a su padre y a su patria. Había procurado los medios para que matara a su monstruoso hermanastro. Había deseado en silencio el éxito de su empresa. ¿Y ahora qué? No tardó en rogarle a Zeus que le diera a Teseo lo que se merecía: penas y agobios. Zeus tomó en cuenta este pedido y luego envió a Baco, el dios de los viñedos, para que la rescatara. El alegre dios, enamorado de Ariadna, no tardó en pedirle casamiento. Ariadna aceptó y tuvieron muchos hijos.